El tiempo disponible que tenemos no es mucho. Ante todo, yo quiero expresaros mi respeto y mi afecto, pensando qué tema sería susceptible de ser tratado por un obispo. En este club pensé lo siguiente: sería una oportunidad para expresar mi reconocimiento público a la Semana Santa de Valladolid y al mismo tiempo, ante la proximidad del comienzo de su celebración, no vendría mal, pensé entonces, que convirtiera en tema de la reflexión de esta tarde cómo se celebraba la Semana Santa en Jerusalén a finales del siglo IV y además narrado por una mujer que, arriesgando tantísimo, con una decisión admirable, se puso en camino y aproximadamente 3 años empleó, seguramente con satisfacciones, con inquietudes y también con sufrimientos, para visitar aquellos lugares. Se trata de una monja del Bierzo, no tenemos muchos datos. Seguramente hizo su viaje entre el año 381 y 384, se llamaba con toda probabilidad Egeria, había nacido, es un dato importante, había nacido en la provincia romana de Galicia, digamos Galicia. Pero la provincia romana de Galicia limitaba por la parte del norte con el mar, por la parte del poniente con el océano, y hacia el sur y hacia el este los límites eran mucho más difusos, de modo que un lugar preciso de nacimiento no se puede señalar. Ciertamente nos quedaríamos con los siguientes datos: finales del siglo IV, una virgen que se llamaba Egeria, bien acompañada, se puso en camino para retornar varios años más tarde. Nos consta esto por un manuscrito que se encontró en la biblioteca de un monasterio no lejos de Firenze, en Italia, monasterio de Arezzo, que estaba junto al mar, junto al río Arno, que es el río de Firenze. Un manuscrito que con toda probabilidad había sido copiado en el scriptorium de la abadía de Montecassino. Recuerden ustedes esta abadía que en la Segunda Guerra Mundial fue destruida en grandísima parte desde el mar, estaba muy expuesta, pero ha podido ser reconstruida y además con las medidas arquitectónicas exactas, porque un monje de la abadía, también arquitecto, entre otras tareas, se había impuesto la obligación de reelaborar los planos del monasterio. Y estos planos se pudieron rescatar. Si se visita aquella abadía, los que pueden establecer la comparación entre la situación anterior y la actual dicen efectivamente es lo mismo. A mí es de los lugares que más me han impresionado por lo bien trazadas las estancias. Y cuando están bien hechas las cosas,
en este caso, una estancia también tiene buena acústica. Este es el personaje, Egeria, de final del siglo IV, nacido no lejos de nuestra tierra. Todo esto se ha ido pudiendo fijar a través de investigaciones muy precisas. Yo he utilizado la edición crítica de un franciscano que se llama el Padre Arce, pero hay otras muchas ediciones. Hay traducciones en alemán, en inglés, en francés, en italiano, una en ruso, otra en árabe, muchas ediciones. Este es el texto que vamos a utilizar. Es un texto mutilado. Es un texto que empieza su viaje en Constantinopla, de modo que no sabemos el itinerario precedente hasta Constantinopla. En ese tiempo, por los restos que tenemos del pergamino, nos consta que visitó, evidentemente, el estado actual de Israel, Palestina, como queráis, Egipto, fue hasta Mesopotamia, Siria, Asia Menor y con bastante detenimiento Constantinopla. Y entre otras muchas cosas, porque es un libro muy interesante, tanto desde el punto de vista filológico, como desde el punto de vista topográfico, como desde el punto de vista histórico, ahora nos interesa particularmente a nosotros el punto de vista litúrgico. Y providencialmente se ha conservado la descripción de Egeria de cómo se celebraba la Semana Santa en Jerusalén. Como la Semana Santa tiene bastantes días y el tiempo disponible no es mucho, me voy a centrar, yo creo que solo en el Domingo de Ramos, porque es la primera procesión del Domingo de Ramos que nos consta en la historia. Egeria ha leído, podemos decir, el paisaje y los lugares que visitó con profundidad. Hay paisajes que son muy bellos, formalmente muy bellos, a veces con diversas formas de belleza. Yo soy de Ávila, como ya se ha dicho. Contemplado el anfiteatro de Gredos desde la laguna, es bellísimo. Y evidentemente, yo no voy a decir nada en contrario, he podido ser testigo también de ello, ver las cataratas del Niágara es también bellísimo. Hay muchas formas de belleza. Hay formas más suaves, otras más encrespadas, podemos decir más violentas, otras más remisas. Visitar Tierra de Campos, y especialmente en algunos momentos a lo largo del año, es muy bello. Y visitar las rías gallegas, y no solo las rías, sino también los valles interiores, es también muy bello. Hay muchos paisajes que desde el punto de vista formal son muy bellos. Después cada uno va a tener una sensibilidad con una forma especial de belleza. Tenemos derecho a ello. Pero hay paisajes que se pueden leer con profundidad. Si uno, por ejemplo, visita sus lugares de origen, va a encontrar recuerdos, pensemos de su niñez, en cada rincón. Va a recordar a personas que le son muy entrañables, que a lo mejor ya han fallecido. Está leyendo y contemplando ese paisaje desde una experiencia de profundidad. Pues bien, cuando se visitan estos lugares santos, Egeria visitó ciertamente Belén, estuvo bastante tiempo en Jerusalén, otros lugares. Cuando se ven los lugares
que visitó Egeria y donde va colocando los diversos acontecimientos de la celebración de la Pasión del Señor, nos damos cuenta de que está leyendo un paisaje con profundidad. Y además no solo con profundidad de acontecimientos históricos extraordinarios, sino también con la profundidad de la fe. En todos los lugares de la celebración de la Semana Santa, Egeria une especialmente tres perspectivas y además lo hace de una forma constante. Por una parte, el lugar donde, según la tradición, tuvieron lugar los acontecimientos, pensemos, de la crucifixión del Señor, o de la última cena, o de la agonía en Gesemaní. Es verdad, Jerusalén es una historia larguísima la que tiene, de ruinas, de reconstrucciones, pero nunca las destrucciones fueron tan radicales que le quitaran los cimientos, ni nunca las reconstrucciones fueron tan radicalmente nuevas que perdieran ecos de la historia precedente. Egeria va a unir tres perspectivas siempre: los acontecimientos en tal lugar, la narración bíblica que de tales acontecimientos podemos ir hojeando según la Sagrada Escritura, lee los acontecimientos en el lugar concreto como actualmente se hacen las peregrinaciones. También lo hace así Egeria. Y además Egeria, como está describiendo la liturgia de la Semana Santa, va a añadir también la memoria litúrgica de los acontecimientos. De modo que en el Calvario, por ejemplo, con una complejidad de edificio, lo que actualmente se llama la Basílica del Santo Sepulcro, allí va a recoger, lógicamente, el acontecimiento de la muerte de nuestro Señor, las palabras que lo narran y la actualización litúrgica en la memoria que ella está presenciando. Es una mujer muy atenta, con muchísimos detalles, especialmente cuando describe la Semana Santa. Pero esta conexión de paisaje y la profundidad histórica, y también en nuestro caso creyente, tiene manifestaciones realmente impresionantes. No sé si recuerdan cuando Juan Pablo II fue con ocasión del año jubilar del 2000, del nacimiento del Señor. Hubiera deseado haber comenzado en Ur de Caldea, en Mesopotamia, la patria de Abraham, pero no pudo por los problemas de seguridad en Irak. Sí pudo, en cambio, ir al Sinaí y, por supuesto, a lo largo y a lo ancho de Tierra Santa, sí puedo visitar tantos lugares. Y cuando ya estaba a punto de venir de Jerusalén a Tel Aviv para coger el avión en el aeropuerto Ben Gurión, le preguntan todavía: Santo Padre, ¿quiere usted visitar, aunque sea rápidamente, algún lugar que especialmente para usted sea elocuente? Y él dijo: pues sí, quiero ir al Calvario. El Calvario, en lo que han visitado, es una cruz en lo alto, se sube por una escalera muy empinada, se baja por una escalera también muy empinada, y allí, a lo alto, se puede hacer momentos de silencio contemplativos. Eso es ver un rincón con profundidad. Ahí me llamó la atención, la vez que visité el monte Sinaí, en primer lugar, la experiencia de desierto, que es terrible. Allí realmente se siente uno solo. Si se sale del grupo, puede quedar indefenso y puede peligrar su existencia.
no hay agua, no hay camino, se puede uno fácilmente perder. La Sagrada Escritura al desierto le califica de la siguiente forma: inmenso y terrible desierto. Pues bien, contemplado desde lo alto del Sinaí, el amanecer y la salida del sol, yo les aseguro, aquello parece una teofanía. La Sagrada Escritura a esa experiencia la caracteriza con las siguientes palabras: luz de tu gloria destellaron las arenas. Podríamos ir recorriendo muchos lugares de Tierra Santa en que estas experiencias fácilmente se tienen. Y también se tiene otra experiencia que el día de Viernes Santo vamos a recordar con una invitación a todos. Es muy distinto visitar Tierra Santa si encontramos comunidades vivas en los diversos lugares cristianos, de relevancia cristiana, a si no hubiera comunidades cristianas. Si no hubiera comunidades cristianas serían extraordinarios museos, amplísimos museos, piedras milenarias, ruinas milenarias, pero solo se introduciría la vida que el visitante, con su conocimiento de la historia, quizá también con su fe, con su capacidad de vocación, quizá a lo mejor con su imaginación, pueda transmitir aquellas ruinas. Pero es muy distinto cuando se ve estos lugares santos con unas comunidades que especialmente los atienden. Unas palabras, y cuando se llegue el tiempo me hace una señal, nadie tiene derecho a abusar de la paciencia de nadie, unas palabras sobre la procesión del Domingo de Ramos. Por de pronto es la procesión más antigua de que tenemos constancia en la Iglesia. Finales del siglo IV. No sería demasiado tiempo anterior en que hubiera esa procesión de una forma por lo menos así de llamativa, como lo describe Egeria. Porque, como recuerdan ustedes, después de la destrucción de Jerusalén, a raíz de la revuelta de Bar Coquebas, siglo II, durante aproximadamente 2 siglos, Jerusalén perdió hasta el nombre. Y se llamaba Aelia, porque el que venció, domó la rebelión de Bar Coquebas, fue Aelius Hadrianus, y puso el nombre a la ciudad de Jerusalén que él personalmente llevaba. De modo que las celebraciones litúrgicas, en el tiempo en que media desde la destrucción de Jerusalén, esa segunda o tercera o cuarta destrucción de Jerusalén, porque fue destruida muchas veces, y la reconstrucción que comienza a hacerse en tiempo de Constantino, con Teodosio, etc., Constantino en la primera parte, el primer decenio, podamos decir, el primer trienio del siglo IV, después de su conversión, esos 3 decenios aproximadamente. Cuando se empieza esa reconstrucción es cuando se presume también que comienza la reconstrucción en todos los órdenes de la ciudad de Jerusalén. En todo caso, nos encontramos con una procesión del Domingo de Ramos, que cuando se ve esa procesión, desde la procesión del Domingo de Ramos de nuestra Semana Santa, uno queda realmente impresionado. Prácticamente los mismos elementos de nuestra procesión aparecen en la procesión
que describe con bastantes detalles Egeria. Yo participé ya en la procesión del Domingo de Ramos del año pasado, en nuestra ciudad. Tengo que reconocer que fue espléndida. Y a ese esplendor contribuyeron diversos factores. Lucía un sol radiante, la temperatura era muy agradable y sobre todo la multitud de niños que con ramos y palmas cubrieron el trayecto desde la catedral hasta la calle Platería, justamente frente a la iglesia de la Veracruz. La luz, el color, la música, los cantos, la participación respetuosa y bien compuesta, la marcha ordenada de los niños, la atención de todos, tanto de los que caminaban por las calles haciendo el trayecto de la procesión, como los que la contemplaban desde las aceras, todo contribuyó a que fuera una procesión que a mí realmente me llamó la atención. Una procesión en que se unían la belleza, el sentido también religioso, la presencia de los niños, preferentemente de los niños, también con los diversos colores de sus pertenencias ya en bastantes a las diferentes cofradías. Yo les aseguro que la imagen que se veía desde el balcón de la iglesia de la Veracruz hacia la calle Platería era realmente impresionante. De las imágenes que a mí me han llamado la atención, poderosísimamente la atención, de nuestra Semana Santa. Todavía espero otras imágenes este año, porque el año pasado no las pude contemplar. Tengo mucha ganas de poder contemplar y escuchar el Sermón de las 7 Palabras en la Plaza Mayor, con esas tribunas, que nos trae evocaciones de otros acontecimientos históricos religiosos. Y, por supuesto, la procesión general con estos pasos realmente excelentes, con el ritmo, con la música, con la sobriedad, con la hondura, etc. Pero espero poder contemplarlo este año. En todo caso, tengo la imagen de la procesión del Domingo de Ramos. Pues bien, Egeria nos cuenta cómo era la procesión del Domingo de Ramos a finales del siglo IV, en Jerusalén y el entorno, ya que la procesión empezaba en el Monte Olivete, los que conocen Jerusalén recuerdan, y además Jesús y los apóstoles venían desde la parte de Galilea, bajando hacia Jericó, y desde Jericó subían por, pensemos, el Monte de los Olivos, por el lugar de Lázaro, María y Marta, Betania, por Betfagé, etc. Y desde allí comienza la procesión descendiendo. Llegan hasta la ciudad después de un cierto tiempo, entran por lo que se llama Betesda o la Puerta de las Ovejas. Actualmente en el siglo VI hay allí una basílica, pero en tiempo de Egeria todavía no existía esa basílica, y ella va a describir la procesión en los siguientes términos. No es un estilo el que tiene Egeria de un autor literario de primera categoría, pero nos da con fidelidad lo que ella había visto. Nos habla de una historia muchas veces secular, que continúa viviendo todavía, no solo en Jerusalén, sino también entre nosotros.
nosotros somos legítimos herederos de aquella procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén y en el entorno. Dice así Egeria: cuando empieza la hora 11, ella sigue el calendario romano, la distribución del tiempo romano, cuando empieza la hora 11, es decir, las 5 de la tarde, se lee el texto del Evangelio donde los niños, con ramos y palmas, salieron al encuentro del Señor diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor. Y al punto se levanta el obispo y todo el pueblo. Desde lo más alto del monte Olivete se va a pie todo el camino. Todo el pueblo va delante de él cantando himnos y antífonas y respondiendo siempre: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos los niños de aquellos lugares, aun los que no pueden ir a pie, por ser tiernos y los llevan sus padres al cuello, todos llevan ramos, unos de palmas, otros de olivos. Lo que yo no sé si tejían las hojas de las palmas. En nuestra procesión sí. Aquí no lo dice el texto. Iban llevando unos ramos de palmas y otros de olivos. Y así es llevado el obispo en la misma forma que entonces fue llevado el Señor, es decir, montado en un borrico. Es una procesión que en buena medida, digamos, es un poco reproducción, no solo litúrgica, sino también dramática, de la procesión del Domingo de Ramos. Desde lo alto del monte hasta la ciudad. Entra en la ciudad por ese lugar que decía, donde está la piscina de los 5 pórticos, muy cerquita. La probática piscina, como quieran. Y se va poco a poco para que no se canse el pueblo. Y así se llega a la Anástasis ya tarde. En lo que actualmente es la Basílica del Santo Sepulcro, había 3 lugares especiales entonces, que aparecen constantemente mentados en la descripción de Egeria. Un lugar que se llamaba el Martirion. Martirion significa testimonio. Nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel y veraz, el mártir por excelencia. Y ahí se decía también Martirion, porque fue el lugar en que nuestro Señor Jesucristo, muriendo, hizo el testimonio supremo del amor de Dios para nosotros. El Martirion era la iglesia más grande y había otros 2 lugares más pequeños. Uno que se llamaba la Cruz, una especie de gruta, donde sería el lugar en que Santa Elena, la madre de Constantino, habría encontrado la cruz. Y otro lugar que se llama la Anástasis, Anástasis significa resurrección, que es justamente el lugar donde cuando visitamos la Basílica del Santo Sepulcro nos encontramos con el sepulcro. Es el mismo lugar en que el Señor fue depositado y resucitando quedó vacío el sepulcro. A ese lugar se llamaba la Anástasis. Llegan ya tarde a la Anástasis. Es la procesión que dura bastante tiempo, desde las 5 aproximadamente de la tarde hasta el atardecer, recorriendo el camino de bajada del monte Olivete, entrando por la puerta de las ovejas para llegar poco a poco hasta el Calvario, hasta el Santo Sepulcro. Algunas observaciones al texto que terminamos de leer de Egeria. El texto subraya particularmente la participación de los niños, y esto también tiene lugar en nuestra procesión. Es importante que sean personajes preferentes
en la procesión del Domingo de Ramos los niños, incluso los más pequeños, que llevaban sus papás horcajadas del cuello, porque evidentemente se cansaban. Así cantamos también nosotros en la liturgia actual una serie de antífonas y de salmos que están inspirados en la bienvenida a Jesús a la ciudad santa. Por ejemplo, los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosanna en el cielo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es un ritornelo que constantemente se canta también en nuestra procesión, que es el estribillo, podemos decir, que también en la procesión que reseña Egeria se iba repitiendo. No se nos dice si cantando o rezando. Hay un himno precioso que también en la celebración del Domingo de Ramos aplicamos a la Iglesia. Como Jerusalén, con su traje festivo, vestida de palmeras, coronada de olivos, viene la cristiandad en son de romería a inaugurar tu Pascua con himnos de alegría. Reproducimos nosotros la misma procesión. Y de esta forma, con la procesión del Domingo de Ramos, comienza lo que en la liturgia bizantina llaman la Semana Mayor, que nosotros decimos la Semana Santa. El Domingo de Ramos es la puerta a través de la cual entramos en la Semana Santa. Egeria señala que se lee el texto del Evangelio donde los niños con ramos y palmas salieron al encuentro del Señor. Este año nosotros proclamaremos, antes de comenzar la procesión, el pasaje correspondiente al Evangelio según San Marcos. En este Evangelio se dice en primer lugar cómo los discípulos consiguieron la borriquilla para poder hacer la procesión hacia la Jerusalén Santa. Y después, en unos términos muy semejantes, se va a decir lo que Egeria más o menos nos cuenta. Hay algo que en la liturgia cristiana aparece con mucha claridad y que tiene también su base en la entrada de Jesús en Jerusalén y también en la reproducción de Egeria. Y es que Jesús no viene en ningún caballo. No viene como un guerrero poderoso. Viene montado en un pollino como rey pacífico y es aclamado por esta multitud, tantos niños. Si callaran los niños, hablarían las piedades de Jesús. Y es aclamado como el Mesías que viene al encuentro de su pueblo, pero un Mesías que realiza la mesianidad de una forma muy distinta a como en tiempo de Jesús también sus discípulos, y seguramente en toda la generación nos imaginamos, como un Mesías glorioso. El que el Mesías sea sufriente es una novedad del Nuevo Testamento. Cuenta el cardenal Dustiller, que como saben ustedes era judío, y se convirtió del judaísmo al cristianismo un Viernes Santo. Y se convirtió cuando él pudo juntar las siguientes palabras: Jesús
Mesías, crucifixión, porque antes las había visto totalmente dispares. Y cuando con la fuerza y con la luz del Espíritu comprende esta sintonía para decir que el Mesías esperado por Israel es Jesús de Nazaret, que en contra de nuestros cálculos fue perseguido y crucificado y resucitó. Cuando él pudo establecer la convergencia de estas tres perspectivas, llegó a la conclusión: Jesús de Nazaret es el esperado por mi pueblo, decía él, de generación en generación. Ese es un aspecto que es importante subrayar, la humildad de la cabalgadura. Esta descripción, ya estoy terminando, esta descripción de Egeria, muy detallada, se puede encontrar la edición crítica en la Biblioteca de Autores Cristianos, con el título El itinerario de la Virgen Egeria. Esta descripción de Egeria, muy detallada, de la procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén, es el primer documento histórico que tenemos de tan interesante ceremonia, que ha sido practicada durante la época bizantina, a la que pertenece la narración que hace Egeria, después por los cruzados. Recuerden ustedes cuando conquistan Jerusalén, una epopeya curiosa de los países de Occidente, especialmente de Francia y de Alemania, que ha creado muchas dificultades en la relación con el mundo del Islam. Siempre desde el siglo XIV, esta procesión la han practicado los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa, y desde hace no muchos años el patriarca latino de Jerusalén es el que la preside. Es la procesión del Domingo de Ramos que nos narra Egeria. Yo les deseo que puedan acercarse a ese original de Egeria. Es interesante, pero evidentemente no tenemos tiempo, ver lo que dice del Jueves Santo, que celebraban los cristianos entonces en 3 lugares el Jueves Santo, lo que dice del Viernes Santo, que todo transcurre en la Basílica del Santo Sepulcro, y además unido a la vigilia del Sábado Santo, en que eran bautizados los catecúmenos. Y después, durante 8 días, había las celebraciones del tiempo pascual. Es un documento interesante que nos ayuda a reencontrarnos con nuestra propia historia. Lo que Egeria narra es parte de nuestra historia. Nos reconocemos también nosotros en aquella procesión del Domingo de Ramos. Yo deseo a todos una celebración profunda, cristiana, gozosa, serena de la Semana Santa en nuestra ciudad. Muchas gracias.